Buenas tardes, amados hermanos. Este es el último domingo donde estamos cerrando ya con esta serie de predicaciones sobre la pasión de Jesucristo. Esto es de la última semana que Él pasó en esta tierra. Y hoy vamos a terminar con el tema de la ascensión de Cristo. Yo creo que es uno de los temas menos conocidos, menos predicados y menos aprovechados en la vida de un creyente. Regularmente en la vida cristiana primordialmente vemos que la muerte de Jesucristo es algo de lo que gira simplemente los temas de la predicación, de lo que la Biblia nos habla. Hablamos acerca de su muerte, hablamos acerca incluso de la segunda venida de Jesucristo. Entonces son temas importantísimos, ciertamente que sí. Pero a este tema de la ascensión de Jesucristo a veces no se le da una importancia. Y yo creo que debemos poner mucha atención el día de hoy a lo que nos enseña este tema que hablamos de la ascensión de Jesucristo. O sea, es que cuando Él muere, Él resucita y es ascendido a los cielos. Entonces vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé dirección. Es un tema delicado, es un tema que requiere mucho la atención de nosotros. Entonces vamos a pedir que Dios nos ayude y nos dirija a través de este tema. Padre, gracias, muchísimas gracias por la vida que nos prestas. Gracias porque podemos seguir meditando en tu palabra. Y gracias porque en este día tocaremos una de las cosas más hermosas que hoy tenemos como creyentes y que trae una bendición hermosa a tu iglesia. Ayúdanos pues en esto, Padre Celestial, y que en todo esto tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, hablamos de la ascensión de Jesucristo. La Biblia nos enseña que, como decía, que Jesús, una vez que es resucitado, Él pide a sus discípulos y los convoca allí en Galilea, y ahí Él se va a despedir de sus discípulos. Yo te voy a pedir que abramos nuestras Biblias allí en Mateo, en el capítulo 28, a partir del verso 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él comienza en el 19 diciendo, en el 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús muere y es ascendido a los cielos, entonces Jesús va y toma su lugar, el lugar que un día dejó para venir a esta tierra como un siervo hecho semejante a los hombres. Y dice la Biblia que en esta situación de obediencia fue obediente hasta la muerte, esto es, llevando a cabo todo el plan de redención del Señor. Y sigue diciendo allí el apóstol Pablo, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Veremos esto de una manera más detallada en un instante. Pero estamos hablando que Jesús entonces toma su posición sentado
a la diestra de Dios. Y ahí comienza su nuevo ministerio de Jesucristo, en el cual Él va a ser el intercesor de su iglesia. Vamos allá a Marcos, capítulo 16, dice, versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces dice que fue recibido, ¿dónde? Arriba en el cielo. Eso es lo que le llamamos la ascensión de Jesucristo. Él fue simplemente recibido ya resucitado. Ahora, ahí en el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Dios, después de haberlo adorado, ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, vemos aquí que habla también que fue llevado arriba al cielo. Entonces vemos que Mateo, vemos que Marcos, vemos que Lucas, y Lucas también allí en el capítulo 1 de Hechos, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis venido ir al cielo. Bueno, entonces vemos que los evangelistas hablan de este hecho que es muy, muy importante, que es la ascensión de Jesucristo. Ahora, hay 3 cosas importantísimas que son una bendición para el creyente: el hecho de que Jesús haya ascendido a los cielos, haya tomado su posición de poder y de autoridad a la diestra del Padre, y desde ahí Él simplemente reina, y desde ahí Él intercede también por su iglesia. Y cuando digo reina, reina de todo el universo. Entonces, una de las cosas primeras que vemos aquí es que Jesús, al ser llevado al cielo, fue exaltado. Esto es que se le dio un lugar primordial, un lugar que es maravilloso, un lugar que solamente a Él le pertenecía, y el Padre simplemente que está de acuerdo con su sacrificio, que quedó satisfecho con Él, entonces cumple su promesa, lo lleva y lo devuelve a ese lugar de donde Jesús vino. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto es muy importante. Algo de esto nos habla, les decía yo que les mencioné el pasaje de Filipenses, capítulo 1, y donde dice, y lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? Arriba, en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces vemos cómo Dios le exalta y cómo todo el universo le rinde tributo a este maravilloso Jesucristo que está entonces en ese lugar a la diestra de Dios, llevando a cabo este ministerio que se está inaugurando en su nuevo reino. Bien, entonces esto es algo importante. Cuando yo te invito a que busques allí, que hay un pasaje muy importante en Efesios, en el capítulo 1, 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahí vemos entonces la majestad de este Señor, Jesucristo, reinando sobre toda autoridad, sobre todo gobierno. Él está por encima de todas las cosas y Él reina. Entonces, esto es algo importante. Y por último, yo quiero también llevarte, bueno, no por último, sino como una segunda cosa, es que el Jesús, el ir al cielo y tomar su posición a la diestra del Padre, permitió que el Espíritu Santo viniera a esta tierra y viniera a morar en el corazón de los creyentes. Te voy a invitar allí que busques también Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que os tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, vemos que Jesús dice que conviene, decía a sus discípulos, conviene que yo me vaya. Él estaba hablando de su partida una vez de morir, una vez resucitado, iba a ser ascendido. Y él dice que es necesario porque Jesús, mientras estuvo en la tierra físicamente, él estaba siempre limitado. Él no podía estar en un lugar a la misma vez. Ese mismo Jesús se limitó, Él era Dios. Él podía estar en todos lados porque Él era divino. Pero no lo hizo, Él se sometió al plan de Dios y Él tomó la posición de hombre, literalmente hombre, y sabemos que el hombre, como tú y como yo, siempre estamos limitados a un lugar. Y Jesús estaba limitado a un lugar,
Pero dice, pero conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a morar en el corazón de todos los creyentes. Ahora, es algo importante también, porque sin el Espíritu Santo, nosotros como creyentes no tendríamos un poder para salir adelante en medio de las tentaciones y en medio de los ataques del enemigo. Seríamos fácilmente vencidos, pero viviendo el Espíritu Santo en nosotros, tenemos ese poder. Jesús dijo allá también en Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces hablamos que este tremendo poder del Espíritu Santo iba a venir una vez a la vida del creyente, una vez que Jesús tomara su posición de autoridad a la diestra del Padre. Bien, entonces es importante porque ahora el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos lleva a toda verdad. Hoy en día hay tanta gente que saca, pues, tantas ideas, tantas religiones que se están formando, tantas deidades de las cuales la gente está dando a conocer, y mucha gente en su necesidad espiritual a veces se deja llevar por este tipo de mentiras. Aún dentro de la iglesia ha habido esos cismas teológicos, doctrinales, y donde si no fuera por el Espíritu de Dios, pues viviríamos en muchas mentiras, pero el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos lleva a toda verdad. Él es el poder de Dios en nuestra vida. Él no vino a enseñar lo que Él quiere, Él vino a enseñar lo que Jesucristo nos enseñó a través de su palabra. Él simplemente es la persona que nos va a dar el discernimiento, el entendimiento, la capacidad, la sabiduría para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, qué importante es que Jesús haya ascendido. Él mismo lo dijo, conviene que yo me vaya. Y hoy podemos ver en la vida de muchos creyentes cómo el Señor se manifiesta a través de su Espíritu. Cuando hay una buena vida de lealtad, una vida de amor, una vida de dependencia, el Espíritu está ahí para manifestarse. Solamente cuando somos desobedientes, cuando somos necios, cuando no escuchamos a Dios o cuando no queremos hacer lo que Dios quiere, entristecemos al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no puede manifestarse en nuestra vida como Él quiere manifestarse, porque nuestro pecado lo tiene entristecido. Pero cuando estamos en una dependencia del Señor, no estoy hablando que estemos perfectos, no, estoy hablando que estemos en una muy buena relación con el Señor, entonces el Espíritu de Dios comienza a obrar. Y yo diría incluso que esa buena relación con el Señor es impulsada siempre por el Espíritu de Dios a buscar al Señor en sus cosas. Ahora bien, hay una tercera cosa y creo que es importante para nosotros. Yo quiero que vayas a Juan, ahí si estás, estamos ahí en Juan, en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate, Jesús simplemente no solamente ascendió a los cielos, para lo que hemos dicho anteriormente, sino también para prepararnos un hogar. Y Él está hablando de su partida. Voy pues a preparar. Él va al cielo. Él va a las moradas celestiales. Él va a sentarse a la diestra del Padre, a tomar su posición de autoridad. Pero no va simplemente a sentarse, Él está rigiendo el mundo. Él está intercediendo por su iglesia, que lo vamos a ver al último, sino que Él va a preparar lugar.
Y sabes qué, más que preparar el lugar, que es una realidad que Jesús fue, hay algo muy importante, que cuando tú y yo vayamos a ese lugar, ¿qué crees que va a pasar? Fíjate lo que dice. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto está hablando de que Jesús está preparando un lugar, que Él va a venir por nosotros, Él nos va a llevar con Él. Él dice que donde Él está, ahí quiere que nosotros estemos. ¿Y qué crees que vamos a estar haciendo ahí con Jesús? Él al lado de nosotros. Pues vamos a tener un compañerismo, vamos a tener un momento maravilloso de comunión con el Señor. Vamos allí a alabar, honrar, a glorificar a Dios y vamos a seguir conociendo al Señor. Si tú piensas que ya aquí en la tierra ya terminó todo lo que tenemos que saber, estás equivocado. Porque si ya sabemos todo, pues ya somos como Dios. Alguien dice que el tiempo que nos va a llevar a conocer a Dios va a ser toda una eternidad. Y entonces el Señor nos va a preparar lugar porque ahí vamos a estar. Y vamos a estar aprendiendo en todo momento, aprendiendo y conociendo acerca de nuestro Dios. En otras palabras, nunca nos vamos a aburrir, nunca vamos a estar pasivos, vamos a estar activos, sirviendo, adorando, glorificando al Señor en una plenitud de vida. Allá no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad. Vivimos para la gloria del Señor. Y Jesús, entonces, al ascender a los cielos, Él va a preparar lugar para nosotros. Ahora, hay una última cosa. Yo te voy a decir que vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4, ¿lo tienes? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo somos, lo dejemos hasta ahí nada más. Entonces, ¿de qué está hablando el escritor de Hebreos? Bueno, él en el contexto de la carta, lo que estaba sucediendo es que los cristianos o los judíos que se habían convertido al cristianismo estaban siendo hostigados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo despojados por causa de su fe. Algunos de ellos habían desmayado en su fe, se había debilitado y algunos habían vuelto nuevamente a su antigua religión del judaísmo. Y entonces el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de que no hay como Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Él se puede compadecer de nosotros porque Él conoce el sufrimiento, Él conoce la persecución, Él conoce el dolor, Él conoce la fidelidad de Dios en medio de nuestras pruebas. Entonces, Él se puede compadecer. Entonces, Jesús está a la diestra de Dios como sumo sacerdote. Sumo significa único y sacerdote significa el que construye puentes. Entonces Jesús simplemente es el único puente que nos lleva a una relación y a una eternidad con el Padre Celestial. Pero Él está a la diestra del Padre, intercediendo. Por eso cuando Jesús dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, nos será dado. Entonces, estamos hablando de que cuando tú y yo oramos al Señor, oramos al Padre Celestial, oramos a ese Padre al cual Jesús oraba en medio de su ministerio. Y oramos
pidiendo en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo entonces intercede por nosotros, buscando que la voluntad de Dios se aplique a nuestra vida. Entonces, ¿ves la importancia de la ascensión de Jesucristo? Es algo que verdaderamente nos debe de llenar. ¿Por qué? Porque el que le haya ascendido exaltó su nombre, permitió que el Espíritu Santo viniera a morar en la vida del creyente, permite que Jesús esté preparando lugar en las moradas celestiales y nos da la seguridad de que Él, a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga y que estas predicaciones a través de estos domingos hayan sido de bendición para tu vida. Que Dios te guarde. Gracias. La iglesia continúa. Te invitamos a unirte a nuestros servicios semanales, los cuales estarán apareciendo en pantalla. También te recordamos que puedes comunicarte con alguno de los líderes de diversos ministerios con los que contamos en la iglesia. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.